la gracia del arrepentimiento me empieza a llegar y ahora sí va la buena, ¿no? Por así decirlo. Esta historia del hijo pródigo, que ya fue, que viene de regreso, y justo en la banqueta estaba el sacerdote. El padre que está esperando al hijo, ¿no? Y que lo ve desde lo lejos, en la banqueta estaba el padre, ni siquiera tuve que entrar a la iglesia. Empiezo a entender que Dios estaba dentro de mí, no afuera. Ya no esta presencia sensible externa, sino que estaba aquí. Y empiezo a asimilar y entender esa idea. Mágica la idea. Exactamente. San Agustín tiene ese hermoso poema que el día de hoy no lo puedo leer porque termino llorando. Tarde te amé. Esa belleza tan antigua de hace 3000 años, también es una belleza nueva porque la tengo aquí hoy. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy tenemos un testimonio bien impactante, bien impresionante, como esos a los que ya estamos acostumbrados, bien chéveres en nuestro programa Preguntando se llega a Roma. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces les quiero presentar, porque tengo por aquí conmigo a mi invitado de hoy, a Agustín Reynoso. Agustín, mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a Enfoca tu Fe. Mi hermano Agustín, bienvenido. Hola Will, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Para mí es un privilegio muy inmerecido que otorgues este espacio a una voz anónima, uno más de este mundo. Entonces, muchas gracias, Will, por permitirnos hablar un poquito acerca de Dios. Mi hermano, qué bendición antes es para nosotros aquí en Enfoca tu Fe poderte tener aquí, mi hermano, porque es que cada testimonio es una historia de amor con el Señor, con nuestra madre, con la iglesia. Entonces, todas las voces son importantes, ¿ya? Y en ese orden de ideas, hermano, quería que estuvieras acá en el canal y poder compartir el testimonio tuyo, porque como yo siempre lo he dicho en este formato de Preguntando se llega a Roma, la historia de cada persona es muy particular, muy personal, muy de cada quien, pero hay circunstancias en la historia de cada uno de nosotros que pueden ser de bendición y de mucha ayuda para alguna de las personas que pueda estar escuchando en este momento o que lo vaya a escuchar más adelante, bien sea porque pueda estar atravesando por una situación similar o porque algún familiar, un ser querido, una persona llegada o alguien conocido pueda también estar atravesando por esto. Así que lo que le pueda estar sirviendo o le haya servido al invitado, puede ser también esa piedrita en el zapato que le ayude a sacársela a la persona para poder empezar a dar pasos más concretos en este caminar de fe. Y por eso también aprovecho en este momento para saludar a las personas que se van conectando en este momento a Enfoca tu Fe para ver esta transmisión especial de Preguntando se llega a Roma y a las personas que lo van a ver más adelante. Les pedimos como siempre su gran y valiosísimo apoyo dándole like a esta transmisión para que el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar con algunas personas que quizás, por ejemplo, no conocen el canal, no se han suscrito. Entonces, para que YouTube les pueda recomendar este tipo de contenido valioso, porque son los testimonios, es el amor de Dios reflejado en cada una de sus criaturas. Entonces, para que este algoritmo de YouTube obviamente pueda recomendar este tipo de contenidos a otras personas. Entonces, les agradecemos mucho su like, compartir, comentar el video y todo lo que ustedes ya saben que se maneja en este tipo de evangelización digital. Agustín, mi hermano, vamos a empezar con este formato de Preguntando se llega a Roma, pues conociendo a Agustín, porque es posible y es muy probable que de pronto algunas personitas de los que están en este momento no sepan quién es Agustín, que de hecho tiene un nombre fantástico.
Tiene el nombre y es tocayo de mi gran amigo San Agustín. Entonces, desde ahí ya hermano, maravilloso. Agustín, mi hermano, contémosle a la audiencia de Enfoca tu Fe, ¿quién es Agustín Reynoso? ¿Ya? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Es un sacerdote? ¿Es un religioso? ¿Es un ermitaño? Bueno, en las cuevas no tienen cuadros del Señor, pero bueno, ¿quién es Agustín Reynoso, mi hermano? Cuéntanos. Pues bueno, soy Agustín, vivo en la ciudad de Cancún, soy de México, tengo 52 años, estoy casado con una mujer espléndida, extraordinaria, y tengo una hija que es el lucero de nuestras vidas, de 17 años. Mis papás también viven cerca y pues ya están grandes, hay que cuidarlos. Dedico a ellos gran parte del tiempo y estoy estudiando el diaconado permanente. Ya llevamos el año de propedéutico, ya pasó también el año de discernimiento y estoy en el primer año de los estudios. Esperemos, si Dios permite, en otros 3 años más, 3 años y medio, ya podríamos participar como ministro ordinario en las actividades de nuestra iglesia. Mi hermano, qué bendición, qué belleza. De hecho, ahorita más adelante del testimonio entramos un poquito en ese tema del diaconado, que sé que hay muchas personas que pueden tener dudas al respecto de esto, cómo es, cuándo se puede, quién no puede y todo esto. Entramos un poco como en ese tema ahorita más adelante para que las personitas que pronto también están viendo esta transmisión y tengan a alguien que quiera también empezar a formarse como diácono permanente, lo puede hacer y que sepa qué es lo que corresponde a este tipo de ministerio, vocación también tan bonita. Agustín, hermano, bien, en este caso yo te voy a hacer entonces la siguiente pregunta de este programa y es, hombre, ¿hace cuánto abrazaste la fe católica de una forma así coherente, racional? ¿Hace cuánto viniste a abrazar la fe católica con una determinada determinación? Pues yo nací católico, fui bautizado al tercer día, entonces, y mi familia es sumamente católica, y ahorita pasaré a platicar un poco más de ello. Pero a vivir realmente de la fe, estamos hablando que fue hace unos 6 años, de una manera sumamente viva, sumamente intensa, y que es también un regalo y una gracia, pero más o menos hace 6 años. Excelente, mi hermano. Esa forma particular en la que obviamente llegaste a la fe, la vamos a tocar ahorita entonces más adelante. ¿Por qué? Pues porque si hace 6 años más o menos fue que abrazaste la fe, quiere decir que estuviste de alguna manera alejado de la plenitud verdadera. Porque como muchas personas pueden hacerse llamar católicos, pero pues no vivirlo, ya desde el dicho al hecho, como dicen por ahí, ¿sí o no? Hay mucho trecho. Es como cuando alguien obviamente va a trabajar a una empresa y no cumple las reglas, ¿sí o no? Le dicen, bueno, la entrada es a las 8 de la mañana y yo digo, no, pues a mí no me gusta entrar a las 8 porque no me gusta madrugar, yo llego al mediodía, tranquilo, pues amigo, no nos llames, te llamamos, ¿cierto? Entonces, lo mismo también debe aplicar en la fe, así que de esta manera, Agustín, cuéntanos, hermano, entonces, ¿cómo ha sido esa vivencia tuya? Incluso como un católico nominal, como un católico de pronto que no vivía bien su fe, cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria, ese proceso tuyo en tu vida y cuáles eran como entonces las ideologías o qué era lo que abrazabas tú en tu vida, aunque tuvieses de fondo el título católico. Cuéntanos, hermano, cómo ahora sí es ese testimonio tuyo de vida. Bueno, pues yo nazco en el seno de una familia muy católica. Del lado de mis abuelos paternos, estamos hablando que cada uno de mis abuelos tuvo 14 hermanos. Entonces son muchísimos los que hay de este lado y del lado de mi madre también. Entonces hay muchos y todos católicos. Del lado de mi papá había sacerdotes, había monjas. Del lado de mi mamá hubo un sacerdote mártir en la Guerra Civil Española. Entonces viene muy arraigada la religión católica. Mi papá incluso estuvo 11 años en un seminario jesuita y 3 meses antes de ordenarse, pues vio que no era por ahí. Ya después de 2 años se casa con mi mamá y al año siguiente es cuando nazco yo.
nazco como un hijo muy deseado, de hecho, sumamente deseado, porque nadie en la familia se esperaba que mi papá algún día pudiera tener hijos. Entonces, pues este cambio más o menos rápido, eh, pues vengo y nazco y vengo a hacer la alegría de mucha gente que no la esperaba. Eh, este seno de la familia católica, muy arraigado, sobre todo por el lado de mi papá, nos lleva a la vida de sacramentos, por lo cual me bautizan al tercer día de haber nacido. Yo nazco el 29 de septiembre, el Día de los Arcángeles, y me bautizan el día 2, que es el Día de los Ángeles. Entonces mi vida empieza a ser como una predestinación llena de angelitos, que ahorita vamos a ver más adelante. Me gustaría contar esto en tercera persona, más bien para mostrar la arcilla que Dios ha ido trabajando en Agustín, no con el diálogo yo, me, mí, conmigo y yo, porque aquí el protagonista es Dios. Yo pienso de manera personal que la arcilla es la humanidad que todos tenemos y todos estamos hechos de lo mismo. Lo único que nos diferencia es que cada uno tenemos una misión específica que nadie más puede cumplir. Y en base a esa misión, Dios nos llena de dones, características y habilidades para poder cumplirla. Entonces, me gustaría mostrar más bien cómo Dios ha ido moldeando esta arcilla y cómo la ha ido transformando. Tengo una hermana que es 2 años más pequeña, también lindísima, y entre los dos, así nacimos en esta familia. Yo tuve un riesgo de prematuro de parto, mi mamá. Entonces, yo nazco de 8 meses, no llegué a los 9 meses. Ya traía yo prisa por venir a este mundo. Y entonces me adelanto, ¿no? Me adelanto un mes y todo muy bien. Por alguna extraña razón, Dios tiene a bien empezar a agitar mi conciencia desde muy temprana edad. Esta conciencia la empieza a agitar, pues, para despertar a la vida. Y la mejor manera para despertar la conciencia es el dolor, tristemente, pero es muy efectivo. Entonces, a los 4 meses de edad, tengo mi primer recuerdo. Pero ese recuerdo no es muy grato, porque me deshidraté. Entonces, mis papás me llevan al hospital a los 4 meses de edad. Y yo tengo el recuerdo de cómo me están deteniendo varias enfermeras con su uniforme verde para ponerme el suero, porque estaba deshidratado. Pero yo era un niño gordo, gordo, así como el muñeco de las llantas Michelin, lleno de donas por todos lados. Y entonces no me podían encontrar la vena. Y era un piquete, y otro piquete, y otro piquete. Y veía yo la cara de angustia de las enfermeras que me decían, uno más, y no encontraban la vena. Total, después de muchos piquetes, de muchos intentos, de no saber qué está pasando, llega el pediatra. Y el pediatra llega con una bata blanca. Enseguida me pone el suero entre los dos dedos, el dedo gordo y el que sigue del pie. Y ya. Entonces yo veo el de bata blanca como un amigo y veo a los de uniforme verde como enemigo. Es el primer recuerdo que tengo a los 4 meses de edad. A los 6 meses de edad me da mi primer episodio de asma. Yo tuve asma desde los 6 meses hasta los 15 años de edad. Y eran episodios igual, con mucha angustia porque no sabes qué pasa, no puedes respirar. El elemento que más hay en este planeta es el aire y no entraba gratis. Entonces, tristemente con el asma uno hace el esfuerzo para jalar aire y se cierra. Pero bueno, en ese entonces no había mucha medicina, eran inyecciones. Entonces, más inyecciones ahora para poder respirar. Y en uno de esos descubrí que si jalaba aire despacio, sí podía entrar con más facilidad, aunque era muy poquito. Y aquí es donde Agustín empieza a hacer su primer ejercicio de paciencia. Combatir la desesperación y la angustia de no poder respirar y poder ejercitar una paciencia para calmarse y para que por medio de un hilo muy delgado pueda entrar el aire y que sea suficiente ese aire. Entonces había que estar tranquilo. Esto fue impresionante porque yo antes de empezar a hablar tuve que aprender a respirar cuando me daba el asma. Fue un ejercicio muy, muy importante para mí en paciencia.
Después, al primer año de edad, estando en las escaleras en casa de mi abuela, me caigo de la andadera y mi primer diente me lo rompo. Entonces ahora vamos al dentista y más inyecciones con los dentistas, ¿no? Empieza una vida así, medio caótica, medio extraña para un bebé que tiene menos de año y medio, que antes de hablar ya tenía que haber aprendido a respirar cuando los ataques de asma, que tenía que aprender a tolerar las inyecciones. Entonces empiezo a desarrollar cierto modo de comunicarme con mis papás por medio de la mirada, porque no hay palabras, todavía uno no habla al año de edad. Entonces empiezo a desarrollarme de una manera más expresiva y más intuitiva. El poder leer en la mirada de alguien el estado de ánimo, ver si mis papás estaban preocupados o estaban tranquilos, y empiezo a desarrollar ciertas cuestiones que no son comunes. Obviamente las palabras no forman parte de mi diario vivir, soy una persona sumamente introvertida, sumamente callada, todo lo pienso en la cabeza y soy más de formas, figuras y colores. Esto de manejar palabras y conceptos para mí de verdad es muy complicado, motivo por el cual me encomiendo al Espíritu Santo para que comunique a mis hermanos aquello que quiere que sea comunicado en el grado en el que él quiere que sea comunicado, porque yo me reconozco muy torpe para estas cosas. Y bueno, voy desarrollando este tipo de habilidades, por así decirlo, en comunicarme por medio de las miradas, en leer a mis papás, que eran los más cercanos. Y bueno, Agustín sigue creciendo, la vida continúa y se convierte en un niño súper, súper travieso, súper creativo para sus travesuras, eh, sumamente curioso. Cualquier juguete que me llegaba o cualquier regalo, yo tenía que desarmarlo para ver cómo funcionaba. No podía yo quedarme con la duda de cómo aquel carrito de fricción que uno gira para atrás agarra vuelo para adelante. Entonces O había que sea que desarmarlo vos eras y de los ver. que vos desarmabas un grillo para sacarle el pito. Exactamente. Todo eso tenía yo la curiosidad y a fuerzas tenía que saber cómo funcionaba eso. Obviamente de niño, pues la mitad de lo que desarmaba ya no volvía a funcionar. Entonces era frustrante al principio, era tremendo. Pero bueno, sigue creciendo Agustín, se vuelve en un niño sumamente temerario también, muy alegre, muy jovial, con todos compaginaba. Y un rasgo muy particular era, por ejemplo, cuando nos daban un regalo, a mí y a mi hermana, yo veía en el regalo la persona que me lo dio, no era el regalo en sí. Entonces, la alegría en mi corazón estaba enfocada en aquella persona, no por lo que fuera el regalo. Podía ser una piedra, pero si esta piedra me la dio mi papá, yo, bueno, adoraba la piedra porque me la había dado mi papá. Mi hermana no, mi hermana quería la muñeca y quería que tuviera el moño rosa, ¿no? Y si no tenía el moño rosa, va a ir un drama en la casa. Pero empieza a ser una característica que va perfilando en Agustín un valor más allá de lo que tienen las cosas. Eh, la oración, mi papá nos enseñaba a rezar laudes en las mañanas a las 5 de la mañana. Él que había estado en un seminario, pues para él era normal. Para un niño de 5 años, pues no es tan normal rezar laudes a las 5 de la mañana. Pero bueno, ahí Agustín empezaba a leer y empezaba a escuchar y nos iba como encarrilando en esta vida con obras de piedad que no son las comunes. Pero bueno, las vamos asimilando y vamos viendo también los frutos. Que bueno, fue una época padrísima. La oración de Agustín era una oración verbal, simple y llanamente. Y me sabía el Padre Nuestro y el Ave María y a rezar cuando yo podía. Entraba al Ahí baño a más o hacer. menos, Uh-huh. ahí más o menos qué edad tenías. ¿Ya habías hecho la primera comunión o no? ¿O cómo fue esa cuestión ahí? No, ahí tendría yo unos 5 años, más o menos. Estamos hablando de los 5 años. Y Agustín, que era travieso y jugaba todo el día, entraba al baño a hacer del 2 y ahí es cuando yo rezaba en voz alta y Dios, y te pido y te agradezco y todo padrísimo. Ya terminaba el baño
y vámonos a seguir jugando porque era el único tiempo disponible que yo tenía para oración. El resto del día Agustín estaba muy ocupado, pero ya era la oración verbal. Posteriormente, unos meses después, me empieza a surgir en el corazón una necesidad de comulgar, de recibir a Jesús. Me acuerdo que en esos meses, en esos años de asma, de inyecciones, mi papá que me cargaba, teníamos un crucifijo grande en la sala, en la casa. Y entonces yo le pregunté un día, oye papá, ¿quién es ese señor? No, porque a donde yo fuera, toda la familia era católica, siempre estaba el hombre en la cruz clavado. Y me llamaba mucho la atención. Y papá, ¿quién es ese señor? ¿Y quién es ese señor? Entonces mi papá un día me dijo, ese señor murió por ti. Y se me quedó tan grabado que yo no alcanzaba a saber ni por qué se murió por mí, pero me intrigaba ese señor que estaba ahí y que había muerto por mí. Entonces empiezo a desarrollar este amor por ese señor que está crucificado. Y cuando voy a misa los domingos a acompañar a mis papás, pues veo que comulgan y el Señor y reciben ese Señor que estaba crucificado. Pues yo quiero recibir al Señor y quiero recibir ese Señor. Y empezaba yo en un mar de lágrimas con un deseo de recibir ese Señor. Total, en 2 meses, en menos de 2 meses, quedó hecha la primera comunión. Mi papá, pues con toda el trayectoria, me dijo, te van a entrevistar y ahí el padre te va a hacer unas preguntas, tú contestas. Bueno, pues voy con el padre, me entrevista, le hago, me hace todas las preguntas, el Padre Nuestro, el Ave María y quién es Dios. En fin, pues yo le contesté a lo que un niño de 6 años puede saber. También me hizo mi primera confesión, que fue Pues sumamente, qué pena, te interrumpo un momento ahí, mi hermano, claro, pero antes yo lo que veo es todo lo contrario, o sea, un niño de 6 años normalmente no sabe ese tipo de cosas, porque tristemente hoy en día los padres de familia no están cumpliendo con la responsabilidad que aceptan en el bautismo de los hijos, tanto padres y padrinos, que es obviamente la formación en la fe de los hijos, ¿ya? Y muchas veces los hijos llegan a la preparación de la primera comunión a los 8, 9, a veces 10 años sin saber nada de Dios, esperando que simplemente los catequistas les enseñen lo que les tienen que enseñar y muchas veces terminan los catequistas no enseñando tampoco nada, sino que se dedican la preparación de la primera comunión, es a hacer actividades, jueguitos y a colorear y etcétera, pero muchos, por ejemplo, lo digo en mi caso, yo cuando llegué a hacer la primera comunión, la primera vez que yo comulgué, yo no tenía ni idea que en realidad esa era la presencia real de Cristo. Ya no sabía que ahí estaba Cristo. Entonces, el hecho de que vos nos digas, hermano, que un niño a los 6 años ya tenía semejante conocimiento, que rezaba las laudes, etcétera, que tenía las oraciones claras, que sabía quién era Dios, sabía que Jesús había muerto por él y todo esto, que quería recibir a ese Señor. Impresionante, mi hermano. Entonces, ahí en ese sentido, felicitaciones a tus papás, hermano, porque ese es uno de los primeros ejemplos que yo creo que todos como católicos deberíamos obviamente empezar a adoptar, de que con nuestros hijos no es de pronto imponiendo, sino simplemente transmitiendo esa fe con el ejemplo y que ante las preguntas de un niño pequeño se puede obviamente contestar de esa manera como tan clara. ¿Quién es ese señor? Ese señor murió por ti. O sea, que el niño vaya obviamente creciendo con amor a Jesús, pero que sea un amor genuino, no un amor impuesto. En ese sentido, mi hermano, fantástico. Continúa, hermano, y ahí qué pena la interrupción. sí, güey, no, al contrario, interrúmpeme siempre que sea necesario, siempre que haya una duda o no estés yo siendo claro. Me refería yo normal a mi papá, porque el mundo de mi papá yo sé que no es normal. Pero bueno, dentro del mundo de mi papá, en la normalidad para él, pues bueno, fue esto. Y realmente estoy muy agradecido porque ha sido muy buen amigo, ha cortado brecha y nos ha enseñado a amar a Dios, que es lo importante. Entonces, pues bueno, empieza este deseo, me entrevista este sacerdote, el párroco, me hace mi primera confesión, que él estaba muerto de la risa y yo estaba muerto de vergüenza, que bueno, mis travesuras, ¿no? Que si quemé la casa un día, que si desarmé el coche ya no lo armé,
que en fin, cosas de niño. ¿Qué puede hacer un niño a los 5 años? Pues bueno, el sacerdote sin duda tuvo un episodio muy cómico y bueno, llega el día y Agustín hace su primera comunión. Ahí es el primer contacto que tengo con Dios. Justo en el momento de recibir la Eucaristía por primera vez, de algún modo, ¿cómo puede alguien quedarse cegado por una luz tan brillante con los ojos cerrados? Y que esa luz venga e inunde todo el ser de paz y de amor. Esa fue mi primera comunión, donde la iglesia se me hacía tan oscura que pues era de día, ¿no? A mí se me hacía sumamente oscura. Pero a la hora de comulgar, bueno, una luz que de verdad irradió por dentro y me contagió de vida. Ese fue el primer contacto que tuve con Dios. Obviamente lloré como loco. Fue una experiencia que marca mi niñez. A partir de esa experiencia, la oración de Agustín cambia y se vuelve en una oración mental. Ya no es necesario que rece cuando voy al baño y ya no es necesario que rece en voz alta. Ya siento a Dios conmigo dentro de mí y platico con Él. Ese Dios cercano. Obviamente, estas experiencias espirituales requieren un tiempo para que se asienten en el alma. Dios no quiere comunicar por medio de visiones y locuciones y no, no, no. Dios lo que quiere es transformar el alma. Y esa transformación espiritual lleva un tiempo en que se asiente. Hay esas esferitas, ¿no? Que agitamos que tienen agua como nieve adentro. Y bueno, es más o menos eso que Dios agita y lo deja para reposar. Entonces se tiene que asentar esa experiencia para que dentro de nosotros se acomode por prioridad lo que es ordenado a Dios y lo que no es. Pues bueno, en ese tiempo de asentar es donde llega el demonio, porque el demonio no quiere. Desde que sale con Adán y Eva y Dios se va a pasear y regresa a la brisa de la tarde, el demonio ya había actuado. Pues bueno, lo mismo sucede en la vida de Agustín. Y después de esta experiencia, a los poquitos días, Agustín es víctima, bueno, sufre un abuso sexual por parte de la señora que hace la limpieza en casa. Obviamente, esta experiencia en Agustín como que reordena lo que había vivido, la experiencia que había tenido de Dios, no termina de asentarse y empiezan a haber conductas obsesivo-compulsivas que antes no había. Si Agustín ya era de formas, figuras y colores, ahora Agustín se pone a contar todo de una manera obsesiva. Entonces, cualquier mosaico que yo vea en el piso, las rayitas de los mosaicos no las puedo pisar. Hay que pisar en medio de los cuadritos. La rayita no se puede pisar. Todo lo que Agustín cuenta tiene que terminar en número par a fuerza. Es una obsesión muy extraña, pero no puede terminar en número non. Y hay que contar modelos de coches, colores, formas, lo que fuera contable, Agustín lo contaba. Y se acordaba, ¿no? Y si íbamos a una comida, de regreso a la comida, había que seguir la cuenta. Era una obsesión muy extraña, pero pues bueno, Agustín se vuelve todavía un poco más introvertido en ese sentido y tiene su mundo interno, su lógica interna, su manera de pensar, su manera de contar. Y claro, Pero afuera también juega. Ujú. en ese momento así de niño recién, obviamente haber sufrido ese abuso no lo contaste a tus papás o pues No, pues, no. no lo conté a nadie. De hecho, este testimonio es la primera vez que lo digo. Hay mucha gente de mi familia que esto no lo sabe. Y bueno, Wow. así he sido yo, de introvertido, de callado, y Dios me ha llevado por este camino. Yo era un poco reacio a dar este testimonio porque pienso que la fidelidad de Dios es entre dos, pero me convencieron tus palabras, Will, porque con una palabra que ayude a alguien a amar a Dios, vale la pena. Eso es lo que a mí me está motivando. Y veo que en el mundo a veces este amor a Dios está un poco frío. Y si una de estas palabras mueve el corazón como un girasol a que voltea a ver a Dios, trabajo hecho.
Pues no, Agustín sigue creciendo, no dice nada, todo continúa en la vida normal. Sin embargo, estas obsesiones y estas compulsiones que se van desarrollando extrañas, pues bueno, van teniendo su lugar, por lo menos en la mente de Agustín, ¿no? En la parte de afuera, Agustín es una persona que corre sumamente rápido, nadie le gana y nadie lo alcanza. Entonces me vuelvo muy buen deportista en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, todo mundo como un líder y empiezo a ver amigos por todos lados. Entonces eso me ayuda a sentirme aceptado y pertenecido en un mundo. Eh, pues empieza a pasar la infancia, entramos a la adolescencia y todo sigue igual. Agustín es un niño servicial, estoy al pendiente de a ver qué se necesita en casa, que estén bien las cosas. Me gusta arreglar los enchufes, los conectores, el cable que se rompe, ya empiezo a hacer esas pequeñas tareas en casa. Me encanta la mecánica, los coches, ¿no? Y tengo dos tíos que tienen sus talleres, convivo mucho con ellos y empiezo a aprender a limpiar piezas. Y ahí como cualquier niño de 15 años, más o menos. Pero bueno, llegado a los 18 años, a la mayoría de edad, Agustín decide cobrar su herencia, igual que el hijo pródigo. Hasta ese momento decido cobrar mi herencia y empiezo a sumergirme dentro del mundo, a buscar lo que el mundo ofrece, a ansiar los bienes materiales que el mundo posee, la fama, el prestigio, y ahí me voy olvidando de Dios, de mi misa dominical, empiezo a dejar mi oración, todo eso se empieza a quedar atrás por las novedades, por las modas, por los amigos, y Agustín se va, cobra su herencia tal cual, con una vida llena de gracia, llena de virtudes que Dios ha ido trabajando desde los 6 años hasta los 18. Y bueno, todo eso yo no lo veo en ese momento, a mí no me interesa y yo cobro mi herencia y me voy. Empieza a fumar Agustín, empieza a tomar, empieza a irse de fiestas y empieza a destrozar su vida sin darse cuenta, pero bueno, como dice muy bien la Biblia, a malbaratar aquello que Dios le había dado. Eh, Transcurren otros más años, a los 25 años más o menos, y esto es como el sentido de humor que Dios tiene con Agustín, ya metido ahora sí en problemas un poco más severos, sin saber qué hacer de mi vida, abro mi Biblia, porque siempre he sido más o menos de consultar, pero abro mi Biblia y me sale justamente la cita que le salió a la San Agustín. Basta de comilonas y basta, ¿no? Basta de lujurias y basta de envidias, pero no le doy yo el valor. Esa es la diferencia entre mi gran santo tocayo, que con una vez le bastaba. No, no, yo quería una respuesta que se acomodara más a los gustos y a la vida de Agustín, no a lo que Dios quisiera. Y entonces sigo avanzando por ese mismo camino, yo sin saber que San Agustín había leído esa cita, que le había salido. Esto empieza a ser una copia Temu, ¿no? Pero bueno, eh, por ahí de los 30 años, 32 años, 7 años más todavía, yo me llevaba muy bien con un tío mío, con las carreras y los coches y lanchas y todo era diversión. Y se muere mi tío de cirrosis. Voy a verlo al hospital y lo veo amarillo, y me pongo mal, porque es la primera llamada de atención severa que tengo, que me dice, ahí vas a terminar, ¿quieres eso para ti? Total, se muere mi tío. Yo no lo podía creer, pero llegó el momento de tomar una decisión y dije, no, yo no quiero esto para mi vida. Y entonces me pongo las pilas para salir de ahí, pero ya no pude. Ya era demasiado tarde. Agustín tomaba todos los días y yo me tomaba 1 litro de vodka diario en el buró de mi cama y que nadie me molestara. Renté mi departamento yo solo, me iba ahí. Yo tenía mis propios clientes, les arreglaba las computadoras. Entonces me organizaba y yo trabajaba nada más martes, miércoles y jueves. Esos eran mis 3 días de trabajo
porque el viernes era viernes social, el sábado era no sé qué, el domingo y el lunes me la curaba y entonces el martes otra vez a trabajar. Y esa era mi vida. Ya no podía yo salir de allí. Incluso me acuerdo que desde los jueves y viernes ya me tenía yo que empezar a mentalizar para el martes irme a trabajar. Y hasta me cuestionaba, ¿cómo es que la gente normal puede irse a trabajar sin tanto problema y sin tanta dificultad? Yo ya no podía. Y obviamente, ahí es donde Dios empieza a intervenir y se van amigos, se van familiares, se pierden los trabajos y se empiezan a reducir las opciones que Agustín tenía en su vida. Y todo se llega y se reduce a una sola opción. ¿Quieres vivir o quieres morir? Ya no hay otra opción. Bueno, pues yo quiero vivir. Bueno, se manifiesta Dios por medio de la familia y me dicen, hay este lugar, ahí te van a ayudar. Si quieres, puedes llegar ahí. Bueno, pues no tengo de otra, ¿verdad? Si quiero vivir, vámonos para allá. Y me voy a un lugar que está en Hidalgo, en un estado cerca de México, eh, donde había 100 personas más igual que yo. El lugar era de puerta abierta, cualquiera se podía ir en el momento que quisiera, a la hora que quisiera, y interrumpir su proceso para recuperarse. Este lugar estaba basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, sin tener nada más en la vida que perder, porque pues ya estaba yo solo, ya había perdido todo lo que el mundo me había dado, ya se lo había llevado, pues vamos ahí. Y aquí empieza una de las lecciones más grandes de mi vida. A los 15 días de haber entrado a ese lugar, me enfermo de la garganta, pero terriblemente. De eso que pica y arde hasta adentro, hasta el tragar saliva. Híjole, qué dolor tan agudo, tan fuerte, permanente, sin poder hablar. Y no había ahí ni medicinas, ni doctores, ni enfermeros, ni nada, no, no. Te tocó y te tocó. Y como al tercer día, me acuerdo estando yo sumamente molesto, porque no se iba este dolor, por más que yo quisiera, por más que yo hiciera, por ponerme doble calcetín, y era un lugar que hacía mucho frío, nos bañábamos con agua fría. Bueno, y estaba yo sumamente molesto hasta que una voz, la primera vez que una voz dentro de mí me dice: "¿Por qué te enojas tanto? De esto no te vas a morir, ¿para qué la haces tan grande?". Sí, esta voz tiene razón, y es la primera vez que me dedico a trabajar dentro de mí. Tengo 2 opciones, o sigo molesto o acepto esto que me está pasando. Pues sí. Entonces, acepto el estar enfermo, sabiendo que no me va a pasar nada, lo acepto, estoy mal, ya. Milagrosamente, al otro día amanecí sin nada. Ya no me dolía la garganta, ya no tenía yo nada, me sentía de maravilla, y fue la primer gran lección, la aceptación. La mitad del trabajo que tenemos que hacer es aceptar, y con solo aceptar se va el síntoma. Entonces, esta reflexión empezó a trabajar dentro de mí y me dijo: "¿Cuántas veces en mi vida no he aceptado muchas cosas?". Y empieza un trabajo intenso dentro de mí, en este, vamos a llamarlo, en este desierto al que Dios me llevó, en un ambiente controlado, donde estaba yo con mi mente a todo lo que daba. Y recuerdo estar en una de estas terapias a los pocos días y veo que hay un marco con los 12 pasos de doble A. Y los leo, vamos a leerlos para entender esto de qué se trata. Y cuando los termino de leer, esa misma voz como que me dice, porque no es una voz, pero me mueve a volver a leerlos, pero detenidamente, con una conciencia sumamente seria. Y entonces empiezo a leerlos otra vez, despacio, queriendo entender aquello que yo leía. Yo, que no soy bueno para las palabras, pues bueno, era importante que yo entendiera lo que estaba leyendo. Y entonces empecé a leer otra vez detenidamente. Cuando termino de leer el último punto, de algún modo el marco que yo estaba viendo, ese marco que tenía los pasos, se ilumina y yo veo un marco de luz. Y las palabras me forman un camino
adentro, como si uno entrara dentro del mar. Ese programa, ¿no? Y ese camino me lleva a la santidad. Para mí fue clarísimo ver un marco que se iluminaba y que lo que contenía ese marco era un camino a la santidad. Eso fue lo que a mí me quedó clarísimo. Nuevamente se empieza a sentar esta experiencia y otra vez llega el demonio, que no le gusta que eso se asiente. Y me agarra algo que yo supe mucho después, pero en ese momento soy presa de una obsesión demoníaca. Una sola idea fija. ¿Y has visto cómo ponen los circos? Las lonas que meten unos cinceles que miden como medio metro y entre 6 o 8 personas están dándole de mazazos, ¿no? Para que se vaya encajando en la tierra. Pues más o menos así, una idea fija, taladrando mi mente día y noche, sin dormir, sin comer, y esto duró 7 días. Esta Dame un momento experiencia, ahí, mi hermano. ¿sí? Qué pena interrumpirte un momentico ahí. Lo digo porque de pronto hay personitas que pueden estar viendo esta transmisión y que ante la expresión obsesión demoníaca de pronto no entienden de qué se trata todavía. Hay algunos que quizás obviamente son seguidores de este canal, de Enfoca tu Fe, y que saben obviamente los temas de demonología que hemos tratado, pues comprenden ya un poco pues a lo que se refiere este tipo de expresión. Pero si en este momento hay algún hermanito viendo esta transmisión y no sabe, por ejemplo, a qué se está refiriendo en este momento el hermano Agustín, simplemente les hago un esbozo así rapidísimo de lo que es esto. El demonio tiene varios tipos de acción, obviamente acción demoníaca, sobre este planeta y sobre los seres humanos. La primera y más común para todos es obviamente la tentación. Y de esa no nos escapamos ninguno, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado incluso en el desierto, ¿cierto? Ah, tiene hambre, coma, vea, ahí está, convierta esa piedra en pan. Entonces, todos sufrimos obviamente la tentación y como todos bien sabemos, la tentación no es pecar, es simplemente tentación. Luego, y aunque no es de una forma progresiva, el demonio obviamente puede manifestarse en un ser humano de cualquiera de las formas que vamos a mencionar, y entonces sería la infestación, que es obviamente una acción demoníaca específicamente en lugares, objetos y animales. Infestación. Luego de eso podríamos hablar de lo que nos está hablando el hermano Agustín, que es la obsesión demoníaca. La obsesión demoníaca es una tentación tan fuerte que obviamente pasa los límites de lo que es una simple tentación. Y esto ha causado en muchas personas momentos en los que son ataques de ira que no entienden por qué ni de dónde llegan, una idea que taladra en el cerebro, en la mente de una manera impresionante y que genera obviamente un desespero en la persona a niveles que incluso hay personas que han tenido obviamente pensamientos de esto, que saben que no podemos mencionar ese tipo de palabras aquí, pero entonces es eso, o sea, es una obsesión dentro de nuestra mente y es entonces una guerra interna en nuestro cerebro de la que no nos podemos escapar tan sencillamente, obviamente con la oración, ahí tenemos herramientas, pero en este caso una persona que no sepa y sufra de esto, pues obviamente va a sufrir muchísimo porque es un desespero de niveles exageradísimos, ¿ya? También está el tema de la vejación. La vejación ya es como cuando precisamente el demonio ya afecta de forma física. Entonces son las personas que aparecen con moretones, con aporreones, raspones, heridas y todo esto. Todo esto que estoy mencionando, ojo, mis hermanos, primero hay que descartarlo de forma médica o psicológica y todo eso, porque a veces se pueden confundir esta acción demoníaca con cosas que pueden obviamente surgir de forma natural. Hay enfermedades donde hay personas que aparecen con morados, pero son cuestiones de la sangre. Entonces, son cuestiones que obviamente hay que primero descartar desde lo natural para poder llegar a esa parte. Y la última, y que es la que todo el mundo ya conoce, que es el tema de la posesión, y que todo el mundo asume que todo lo que hace el demonio es posesión, posesión, y es lo menos
frecuente, de hecho, cuando ya es obviamente un control total que ejerce el demonio sobre la persona. Entonces, para el que de pronto quiera profundizar un poco más en esto, aquí en el canal, en la sección de listas, hay una sección que se llama Demonología Católica, desde la ortodoxia y de todo eso, para que obviamente puedan ir a profundizar allí. Qué pena la interrupción, mi hermano, pero como para que la gente pueda entender qué era eso que te estaba pasando en ese momento, hermano, desde el tema de la obsesión demoníaca. Dale, hermano. Al contrario, Will, gracias. Yo no sé explicar estas cosas, así que yo la narro y tú la explicas. Y bueno, llega esta idea fija que yo desconocía. Yo no me dedicaba a esto del demonio, nada de eso. Yo no tenía ni idea qué me estaba pasando, pero sí había una idea fija que todo el tiempo estaba siendo injertada en mi mente. Yo no podía pensar otra cosa. Siendo una persona sumamente capaz, con muy buena memoria, con todas estas habilidades que Dios me ha dado intelectuales, ninguna de ellas me servía para contrarrestar este ataque. Este ataque no solo era cuando yo estaba consciente, también cuando yo llegaba a dormir, que llegaba a dormir 1 hora a la noche, ¿no? 1 hora al día, no podía dormir más. Y durante esa hora, el demonio no descansaba tampoco. Yo me despertaba y decía, ya me acordé, me aparecía un recuerdo que según yo, ya había yo vivido. Tiempo después me di cuenta que no había sido así. También tenía injertados recuerdos de cosas que nunca habían pasado en mi vida. Y esos recuerdos seguían insistiendo en esa idea. Era algo impresionante. Me tocaba en ese entonces hacer la comida para las 100 personas que estaban junto conmigo ahí metidos. Y entonces tenía yo llaves y podía yo entrar a la cocina y entonces en las noches, que no podía dormir, me ponía la primera noche a limpiar frijoles. Entonces, limpiando frijolitos toda la noche sin poder dormir, la compulsión era limpiar frijoles. Entonces, limpiar todo un costal de frijoles en la noche sin poder dormir. A mí no me importaba que fueran 2, 3 costales, yo no podía parar eso. Era impresionante cómo la idea fija no se iba, que me provocaba una reacción que yo tenía que hacer, que tampoco podía yo detenerla. Entonces, la idea fija, limpiar frijoles. A la siguiente noche, la idea fija, pelar ajos. Me terminaban sangrando las yemas de los dedos y yo no podía dejar de pelar ajos. Era impresionante, así cada noche, a la otra noche, engrapar hojas. Ya estaba yo engrapando hojas toda la noche, ¿no? 2 pilas de 2 metros llenas de papeles, yo las tenía que engrapar. En fin, esta experiencia ayudó a Agustín en un sentido. Agustín era sumamente, bueno, ha sido Agustín hipersensible. Todo lo que siente lo siente de más. Entonces, si Agustín metía un gol en el fútbol, Maradona estaba en la liga infantil. Agustín, el gol de Agustín no tenía precio. Y si la novia cortaba con Agustín, bueno, Romeo y Julieta era un cuento de niños. La tragedia y el drama de la vida de Agustín eran mucho mayores. Entonces, la escala de Agustín para vivir estas cosas era muy extrema, ¿no? Por poner un número, quizás la vida normal es más 100 y menos 100, ¿no? En la regla de la ranita. Más 100 cuando es positivo y menos 100 cuando es negativo, eso es lo común. Pues vamos a poner que Agustín vivía en el más 500 y en el menos 500, ¿no? ¿Era toda una euforia o era toda una tragedia universal? Y esta experiencia, tener esta cosa que yo no me podía quitar encima, había una piedra en un jardín con la oración de San Francisco de Asís que medía 80 centímetros. Bueno, yo me iba atrás cada vez que yo podía y me escondía atrás de la piedra a llorar de la desesperación porque esta idea fija no se iba. Y por más que yo quisiera pensar en otra cosa, era imposible. Realmente estaba fuera de mis capacidades, de mi inteligencia, de mis emociones, de mi memoria. Cualquier cosa que yo quisiera hacer para contrarrestar no me servía de nada. Y cada día era peor, peor, peor. Y era hundirse en un abismo cada vez más profundo sin encontrar fondo. Eso era lo que a mí
me llamaba mucho la atención, yo nunca había experimentado eso, yo no sabía qué me estaba pasando, yo solo estaba ahí para salvar mi vida y de repente me veo en esto, atrapado en algo que no comprendo, que no sé qué pasa, yo no entiendo qué es esto, solo pienso en una cosa y no le veo fondo a aquel sufrimiento. Esta experiencia no es sentirse solo, no es sentirse triste, no es sentirse angustiado, no es sentirse desesperado. Esta experiencia es encarnar la soledad, donde no hay nada. Encarnar la tristeza, es encarnar la angustia y encarnar la desesperación. No es sentirse, yo toda mi vida sentí, pero nunca jamás al nivel de encarnar la propia desesperación. Y es ahí, en una noche, a las 4 de la mañana, donde me voy a una cancha que había de fútbol y me tiro al piso a llorar como niño. Ya esto me supera por todo, yo no tengo la capacidad, no puede una hormiga hacer nada contra un elefante. Ahí me rendí, yo no tengo la capacidad para poder ayudarme en esto. Y surge de mí un verdadero clamor de ayuda a Dios. Tristemente, uno tiene que llegar a esos niveles donde ya lo que sale, como los leones, ¿no? Que agarran a la gacela y la gacela ya la tienen en el cuello, no puede hacer nada la gacela, y con el último aliento de vida que le queda a la gacela, deja salir un murmullo, pues ese murmullo sale de mi alma pidiéndole ayuda a Dios. Bueno, ahí se acaba ese episodio en la noche y al otro día, a la hora de bendecir los alimentos, me arrodillo para bendecir los alimentos y siento cómo llega Dios y me retira todo eso, ¿no? Todo ese yugo, esas cadenas que me tenían en esa obsesión, en un segundo se las llevó. Adiós. Y empieza a fluir un río de paz y de amor desbordantes. Así como era aquella angustia, ahora empiezo a saborear un río de paz y de amor. Eso que me empieza a llenar, también empiezo a voltear a mi alrededor y todas las criaturas, esto es importante, todo lo creado empieza a adquirir luz. Las plantas, las piedras, las personas que yo veía, las veía con una luz en su interior, que es la luz que lo sustenta en el ser, la luz que Dios nos da a todos. Y empiezo a ser capaz de ver esa luz y conocer esa luz. Es decir, si yo veía a uno de los jóvenes que estaba ahí, yo sabía lo que ese joven estaba sintiendo por verlo. Y quería yo contagiarle todo este río de paz y de amor que me era comunicado, pero se veía frustrada ese contacto. Entonces, a reservarme eso, me duró 5 minutos. Entonces fueron 7 días de infierno por 5 minutos de cielo. Esta experiencia transforma a Agustín de una manera tal que queda una roca de fe que no dependió de mí, sino que Dios la pone. Y de esta fe me tengo que agarrar. Y empieza Agustín a querer comunicar ese río de vida, ¿no? Y cuando le es posible, Agustín siempre anda dando ánimo y ánimo y ánimo a todo el mundo y ánimo y ánimo. Se queda grabada esa piedra del ánimo y de que esto es real y que todo lo que me rodea es más bien un sueño. La realidad es lo que está más allá. Explicar esto me cuesta mucho trabajo, pero es más o menos así, como si viviéramos en este mundo un sueño. Y la realidad de lo que nos espera es la verdadera realidad. Bueno, termina ahí mi experiencia, me sigo en ese lugar todavía. Yo dije, yo no me voy de aquí hasta que me corra. Si esto me está funcionando, si aquí estoy viendo, si esto está pasando, ahora no me voy. Y yo veía que todo el mundo se iba y todo el mundo se iba y se querían ir y todo el mundo con una prisa y yo, no, yo me quedo hasta que me corran. Y el siguiente paso es también sumamente importante, escribir toda mi vida, desde mi primer recuerdo hasta el último. Y Agustín se pone a escribir desde el primer recuerdo hasta el último. Creo que fueron 2 cuadernos de 200 hojas, una cosa grande. Y de ahí, pues hay que leerlas con un padrino de ahí, a revisarlas. Pues las leo y las reviso. Pero no me quedé ahí.
Teníamos un amigo en la familia que era psicólogo y entonces pues también hay que leérselo todo al psicólogo y a dárselo al psicólogo. Y pues no se quedó ahí, porque mi papá tenía muchos amigos que eran sacerdotes, ¿verdad? Sus compañeros. Y entonces pues también fui y se la leí a un sacerdote. Fue muy importante este trabajo porque tanto un alcohólico ya recuperado me daba su punto de vista y me hacía ver cosas que yo no veía. Un psicólogo me daba el punto de vista clínico y me hacía ver cosas que yo no veía. Y un sacerdote me daba el punto de vista moral y me hacía ver cosas que yo no veía. Aquí Agustín aprende quién es el verdadero Agustín y que no es la persona que Agustín creía ser. Salgo de ahí y Agustín tiene unos 3 meses de luto, pero un verdadero luto, una tristeza porque el Agustín que creía ser jamás existió. Esta experiencia fue sumamente intensa, fue sumamente dolorosa, pero es sumamente necesaria. No soy la persona que creí ser. Y voy viendo por medio de mi escritura mis reacciones, qué es lo que buscaba, la manera en la que pertenezco o busco pertenecer o busco ser aceptado, busco ser reconocido, en fin. Empieza Agustín a trabajar intensamente en él mismo, a conocerse él mismo, y dejar que Dios actúe. Esta es la otra parte. Quitar las manos del volante y si confío en Dios, que Él maneje. Total, Él sabe mejor por dónde voy a ir. Entonces empieza este camino de Agustín a dejar que Dios tome el control de su vida. Ya tenía yo constancia del demonio a dónde me llevaba y de Dios a dónde me llevó. Entonces preferí dejar a Dios. Aquí hay dos situaciones que cambian en la vida de Agustín. Una es la oración. Surge de una manera natural la meditación. Ya no es aquella oración vocal ni aquella oración mental, sino una meditación, pero una meditación bastante profunda. Eh, Cambia eso y empieza a ver en la vida, en el entorno sensible de Agustín, una presencia real de Dios que lo acompaña. Esta presencia real no es permanente, es esporádica, es en algunos momentos, puedo estar yendo en el coche a trabajar, puedo estar saliendo a caminar en el atardecer y por algunos segundos, porque no es por tiempo grande, siento una luz aquí a mi lado, así como se ve esta luz ahí, siento una luz así que me acompaña, que me comunica que está a gusto, que está agradable con lo que estoy haciendo, esa luz que va tomando el volante de mi vida y que no me deja. Empieza una luz a acompañarme, pero de manera externa y sensible. Yo la siento, casi la veo, no se veía, pero yo la siento. Y empiezo a dirigir mi vida por medio de esta luz. Sigo metiéndome a la recuperación, a un grupo de AA, ya no voy tanto a misa, salgo de mi recuperación, pero me aferro antes que nada a la recuperación. ¿Por qué? Porque si no tengo eso voy a perder todo en un segundo. Entonces me abrazo de ese programa, de ese caminito, ese cuadro que se me iluminó y me aferro a él. Me mudo de ciudad, me voy de la Ciudad de México y me vengo a la ciudad de Cancún. Aquí Dios me da la oportunidad de poner un negocio y empieza a prosperar por sí mismo desde el primer mes, me acoge toda la ciudad y empiezo a ir a misa. Hay un pequeño terrenito ahí en la colonia, no hay nada construido, todos vamos con un paraguas para que el sol no nos queme y escuchamos misa en un terreno. Esto fue en el 2005, hace 20 años. Bueno, sigo yendo a mi recuperación y empiezo esporádicamente a ir a misa a ese terreno. Me caso al año que viene, todo muy bien. A los 2 años nace mi hija y otra vez aquí. Vuelve a intervenir todo el asunto. Empiezo a cargar a mi hija por primera vez y cuando me empieza a llegar el regalo de la paternidad, el gozar de este ser vivo, que Dios me confiere, ¿no? El cuidarlo y que se pueda llamar mi hija, en ese momento llega otra vez el demonio, me roba ese gozo y me siembra unas ideas de que me la van a matar, algo terriblemente horrible.
y empiezo a tener pesadillas que me duran como 3 meses. Pesadillas de verdad que ni en las películas de Hollywood de terror salen. Entonces, bueno, se me roba este gran gozo de ser padre. Sin embargo, estoy con mi hija todos los días, claro, también la cuido, no vaya a ser que se vaya a cumplir aquella pesadilla. Entonces ando con ella, pero bueno, yo con mis ataques de asma y con aquellas cosas que me pasaron, soy sobreprotector con ella, pero más me valía serlo. Bueno, seguimos caminando en este regreso, poco a poco, y en el año 2012, fueron 5 años después, eh, finalmente por unos meses empiezo a sentir ese deseo de una confesión, pero como aquella primera comunión, ese deseo, ¿no? La gracia del arrepentimiento me empieza a llegar y ahora sí va la buena, ¿no? Por así decirlo. Esta historia del hijo pródigo, que ya fue, que viene de regreso y ese deseo que empieza a estar presente con esta presencia que me sigue acompañando, hasta que un día aquel terrenito ya no es terrenito, ya hay un templo, pues vamos, ya estoy aquí, vamos a confesarlo. Y algo bien curioso, porque me estaciono, me bajo del coche y justo en la banqueta estaba el sacerdote. El padre que está esperando al hijo, ¿no? Y que lo ve desde lo lejos. En la banqueta estaba el padre, ni siquiera tuve que entrar a la iglesia. Y ahí en la banqueta le pedí que me confesara. Entonces, a mí me gusta arrodillarme, ahí me puso en la banqueta, ahí me confesó en la calle, con todo el mundo pasando, los coches, a mí no me importaba, yo me quería confesar. Y me da una absolución que otra vez siento ese amor de Dios que me abraza, que me recibe, que me acoge, ¿no? A su casa, a su corazón, y yo empiezo a llorar. Eso que experimento, ese perdón verdadero que se lleva todo aquello, ¿no? Empiezo de veras a llorar otra vez como niño de sentir la misericordia de Dios. El Padre algo se ha de haber dado cuenta, porque el Padre me dijo, se me queda viendo después de la absolución y me dice, también los que ven a Dios son puros de corazón, que es al revés, ¿no? De la bienaventuranza. Se me quedó tan grabado y a mí, pues se me grabó el Padre diciéndome eso. Bueno, seguí con mi vida, había otra iglesia que se estaba construyendo más adelante cerca de mi casa y bueno, era la que empezábamos a asistir. De este sacerdote era el terreno aquel primera vez que yo iba, desde que llegué a Cancún. Eh, Mis papás se enferman, tenemos que regresarnos a México, cuidarlos, estar con ellos, ver qué vamos a hacer, cómo se va a solucionar, las cosas empiezan a agravarse y decidimos vender todo y vámonos a Cancún con todos mis papás de regreso. Entonces así le hacemos, vendemos todo, vámonos a Cancún y aquí que tengan una mejor calidad de vida a nivel del mar, sin tanto tráfico, sin smog, sin inseguridad, otro mundo para ellos, pues eso, sale. Pero yo me quedo allá. A mí me ofrecen un proyecto para traerlo posteriormente para acá. Entonces yo digo, pues tenemos esta opción y me gusta, vamos, yo me quedo allá y ustedes se van para allá, yo después los alcanzo. ¿Cuánto tiempo? Un año. Entonces me quedo un año yo solo en México y ellos se vienen de adelanto ya con todo puesto. Durante ese año empiezan estas presencias sensibles de Dios a ser cada vez más frecuentes y más intensas. Entonces yo por dentro veo, esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere. Vamos a seguir aquí, vamos a insistir en esto, porque efectivamente me siento acompañado y respaldado, vamos a seguirle. Bueno, y así pasa el año. Mi papá se queda dormido un día y choca, porque ya está grande. Y ahí es donde yo tomo la decisión, esto ya no puede seguir así allá, ya había pasado el año, estaba a punto de cumplir. Y veo que no va avanzando el proyecto para el cual pues yo me había quedado, entonces pues esto tampoco avanza y allá me están necesitando, pues ni modo, vámonos de regreso, esto no me puedo quedar otro año. Entonces ya me regreso para acá, se cae aquel proyecto, eh,
por lo menos estoy con mis papás, y empieza otra vez ese desierto, ¿no? Y Dios empieza a quitar otra vez como que lo que sobra. Entonces ya no hay trabajo y empieza a distanciar amigos, familiares, como una opresión demoníaca la veo yo, que todo se va desmoronando en alrededor y todo se va desmoronando. Y otra vez se reducen las opciones. Agustín tiene una sola opción. Antes era vivir o morir. Y ahora la opción es amar u odiar. Esa es la opción. No hay más. Y como un niño, ¿no? Que el papá tiene que salir a hacer algún trabajo o algo y mete al niño en su cuarto y de repente lo atiborra de juguetes, como que le da 40 juguetes distintos para que el niño se entretenga y no se dé cuenta que el papá se va a ir. Así más o menos me hace Dios. Llega y me atiborra así de cosas y se va. Y entonces yo estoy entretenidísimo con las cosas, estoy con esto, con lo otro. Con las cosas me refiero a problemas. Los problemas que la vida misma me está atiborrando a mi alrededor, sin trabajo, no teníamos esto, no teníamos lo otro, tuvimos que ir a empeñar los anillos, las joyas, la cadenita de mi hija de su bautizo, en fin, tampoco teníamos ni qué comer, ni dónde vivir, y era todo un caos. Y las pocas personas que estaban cerca se empezaban a distanciar por pequeñeces, por cosas muy, muy insignificantes. Y había pleitos muy grandes. Entonces yo no terminaba tampoco de entender esta situación, pero pues así se daba, incluyendo mi esposa, como me acuerdo la última vez, que me estaba diciendo, es que ya viste a fulanito y como esto y como lo otro, como incitándome también a que yo también odiara. Y no, en ese momento algo en mí, esa voz que antes me había hablado, entonces esa voz me hace exclamar otra vez, no voy a odiar, ¿no? Y azotar la mesa, no voy a odiar. Y mi esposa como que sale de cierto trance extraño y yo de algún modo sé que pronunciar esas palabras son la monedita que entró en una máquina que echó a andar algo. Ahorita vamos que echó a andar. Pero yo siento que algo echó a andar esa monedita. ¿Qué fue? No lo sé. Pero también en ese momento me percato que esa presencia sensible externa de Dios ya no estaba conmigo, ya no me acompañaba. Entonces decía, ¿y ahora qué hice? ¿No? ¿Qué está mal aquí? Porque nada resulta, porque no hay nadie, porque no funciona, porque todo se va quitando, mi esposa está en contra, en fin, yo no entendía. Entonces empiezo a ir a misa todos los días. Aquí es donde Agustín empieza a vivir su verdadera fe. Y empiezo a ir a misa a ver dónde estás. Esa presencia extensible desde los 6 años y luego desde los 32 y ahora ya tengo 48 años. ¿Dónde está esa presencia de Dios? Y a misa todos los días, todos los días, todos los días. A comulgar todos los días, todos los días. Y nada, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás? Y Señor, ¿en dónde estás? Mudo, no me hablaba. Y eso me consternaba porque generalmente había un diálogo así ameno entre amigos. No, no, silencio, mudo, escondido. Entonces me empieza a dar la impresión de que está enojado conmigo por algo. No, no quiere, no quiere. Hay algo aquí que... y me empieza a desencajar esa distancia que pues yo no estaba provocando hacia Dios, pero de algún modo yo a él lo sentía alejarse. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empieza Agustín a tener, pues, actividades que nunca en su vida había tenido. Esta parte me doy cuenta después, pero Agustín se empieza a levantar, por ejemplo, cuando suena el despertador. Agustín siempre apagaba y que a los 10 minutos volviera a tocar. Y volvía a tocar y lo volvía a apagar y que a los 10 minutos volviera a tocar. En esta etapa sonaba el despertador y en el acto Agustín se despertaba. Y lo primero que hacía era hacerle el desayuno a la esposa y a la hija, porque si estaban pasando alguna necesidad, era por mi culpa. Yo les había quedado mal porque no salió el proyecto y no podía conseguir trabajo y no podía proveer por ella. Y ya había ido a empeñar todo lo que tenía y aún así no alcanzaba. Por lo menos tenía que hacerles el desayuno. Y entonces hacerles el desayuno. Mi esposa empieza a buscar trabajo y ella manda una solicitud y le contestan luego, luego. Y yo mandé 150 solicitudes y ninguna me hablaba. Yo no entendía, ¿qué está pasando? Entonces Agustín se empieza a desvivir por su esposa y por su hija.
y a tender camas, y a llevarlas, y a traerlas, y a cocinarles, y a ir a misa. Ese era el día a día de Agustín. Y cada día me iba consternando y no entendía yo, ¿por qué Dios no estás? ¿Por qué no quieres que otra vez platiquemos como antes? Eso me empieza a preocupar y no entendía, no entendía y no entendía. Así pasó un mes. Y de repente, por alguna extraña razón, Agustín deja de sentir, qué raro, ya como que se anestesia la parte emotiva de Agustín. Y el interés por las cosas del mundo, pues obviamente después de haber estado un año sumergido en algo, en un asunto del mundo para querer proveer, no, ya el mundo tampoco contenía el valor. Entonces, todo el mundo se apaga. Agustín ya no persigue nada del mundo porque ya sabe que todo eso va a terminar en nada, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y al lado de la casa, la iglesia que se estaba construyendo era el santuario de María Desatadora de Nudos, aquí en Cancún, que queda a 800 metros de casa. Entonces me acuerdo haber ido y agarrar mi listoncito y escribirle a la Virgen, mamita, ayúdame a resolver la inutilidad de mi existencia. Y le puse el novio. Y regreso a casa y yo sigo igual sin ver ni para dónde. Veo que mi hija y mi esposa hacen pues, su esfuerzo, mi esposa logra conseguir un trabajo medio mal pagado, un poco lejos, pero bueno, pues es lo único que podemos y a desvivirme por ellas. Y aparece mi santo tocayo San Agustín con otra frase que dice, cuando sientas que no sirves para nada, todavía puedes ser santo. Y yo no terminaba de masticar la idea, ¿no? Pero bueno, pues vamos a creerle, porque qué otra, por algo lo dice. Y sigo yendo a misa, sin entender nada. Entonces Agustín ya no siente, ya no piensa, empieza una sensación extraña de estar, pero no estar. Una anestesia interna que yo nunca había experimentado. Me encantan ciertas comidas y bueno, en esos chispazos, ¿no? De la familia, por querer alegrarme un poco, porque se me notaba triste. Por quererme alegrar un poco, me querían consentir con las comidas que a mí me gustaban, pero ya ni eso me alegraba un poco. Por dentro yo buscaba a Dios y no lo encontraba en ningún lado. Esa parte me tenía triste, como que sin encontrar mi lugar. Bueno, y sigue pasando el tiempo. Toda esta experiencia empieza un 23 de diciembre. Ese 23 de diciembre, hace 40 años, justamente el 23 de diciembre, fue el día que hice mi primera comunión. Entonces, 40 años después, justamente el mismo día, es cuando empieza este sinsabor de dónde estás, Dios. Y llego un día a pensar, pues esto en dónde viene, y el Espíritu Santo, ¿no? En la Biblia. Y me lleva al Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Justamente me estaba poniendo las palabras en mi boca. Justamente, ¿por qué me has abandonado? ¿En dónde estás? Y empiezo a leer el Salmo y de alguna manera el Salmo cobra vida y me transporta a Dios al Calvario, pero acompañarlo en la cruz, a ver cada una de esas palabras en su corazón, mostrándome el amor que me tiene. Y ahí es donde empiezo a llorar y a llorar y a conocer el amor de Jesús. ¿Y dónde estás? ¿No? Y empiezo a recordar pues todas mis errores, mis flaquezas, ¿no? Y empiezo a ver por el otro lado su amor y su misericordia y todo aquello que estaba atravesando por mí. Y aparte me lo mostraba, estábamos, haz de cuenta, los dos en la cruz. Y ahí me mostraba cada cosa, cada palabra, cada gesto, cada mueca, todo lo que quería decir. El gusanito, no soy hombre, soy un gusano, ¿no? Y ver que ese gusano era rojo y por qué él estaba todo rojo. Y empezar a vivir y experimentar ese amor. Pasó, esto ha de haber durado unos 5 días. Y yo lloraba como un niño chiquito. Este amor que tanto tiene Dios por mí, ya lo perdí. De alguna manera yo sentía que ya lo había perdido, porque ya no lo sentía presente, ya no lo veía esta luz que me acompañaba por todos lados,
no, ya lo perdí y esto es una tragedia irremediable. Esa era mi percepción. Y ya lo perdí y lloraba yo por todos lados, todas las mañanas y iba a misa y regresaba llorando y empezaba una aridez que yo no entendía. Entonces iba yo a la iglesia y justamente estaban construyendo una capilla al ladito, ya estaban los albañiles martillando. Entonces yo no podía escuchar las lecturas, yo iba para escuchar las lecturas a ver qué me quería decir Dios. Pues no podía porque estaban martillando. Y luego el padrecito, que era un invitado, era un viejito de 90 años y daba la misa en latín y yo no sabía nada de latín. Entonces tampoco entendía la misa. Y justamente cuando quiero saber algo de qué se tratan las lecturas y la misa, saco mi celular para ver las lecturas de la misa de hoy y llegan las señoras a regañarme que no puedo tener el celular en la mano. Entonces, ese tipo de conjunción donde no, es imposible que sepas de qué se trata la misa el día de hoy, no hay modo humano. Me quedaba a mí claro que había una aridez, pero que Dios quería esa aridez por alguna razón. En ese entonces yo no sabía que Dios quería eso, pero yo lo sufría y lo padecía queriendo saber, sin entender nada. Llegaba yo a mi casa y seguía yo llorando hasta que un día me tiré al piso, empecé a llorar como un niño chiquito porque ese amor que Jesús me tenía, ya lo había yo perdido, ya lo había yo defraudado y ya lo había yo perdido. Adiós, para siempre. Aquí no había esperanza. Adiós. Y de algún modo extraño, en medio de mi llanto, otra vez esa voz, como que me hace, "Ps, ps", ¿no? Quiere jalar mi atención y me dice, oye, oye. Y yo estaba llorando y entonces siento que me llama la atención hacia adentro de mí. Y me hace, "Ps, ps, oye, oye". Entonces cierro los ojos y veo como aquí en mi pecho sale un par de manos sosteniendo un corazón de luz, indestructible, así. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo dije, ¿qué es esto? De repente escucho esa voz que me pregunta, ¿te gusta? Es tuyo. Yo así. Entonces yo volví a abrir los ojos. Obviamente abriendo los ojos veía yo lo que me rodeaba, pero yo los cerraba y volví a ver aquellas manos sosteniendo un corazón de luz. Y me preguntaba esa voz, ¿te gusta? Es tuyo. Y me daba la condición, solo no lo endurezca. Eso era todo lo que esa voz me decía. Yo empezaba, ¿qué es esto? Esto yo nunca lo había visto. Pues ¿quién vivió esto? Hay que buscar en la vida de los santos, ¿no? A ver, el corazón, el corazón. Yo no encontré nada ese día. Ese día, ahí estaban las manos con ese corazón y así hubieran pasado 2 horas. Yo volví a cerrar los ojos y ahí seguían las manos con ese corazón. Esto fue un 4 de marzo, me acuerdo que era el lunes. Y así duró todo el día. Bueno, lo curioso es que empecé a rezar la liturgia de las horas también. Y durante esa semana, todas las lecturas de la misa y de la liturgia de las horas, viene la circuncisión del corazón. Justamente esa semana, 3 días de esa semana era exclusivo de la circuncisión del corazón y lo que mencionan en el Antiguo Testamento y lo que menciona San Pablo en el Nuevo Testamento. Y ahí vienen. Entonces yo no terminaba de entender cómo Dios me hablaba por medio de las lecturas de la misa. Ya no me hablaba aquí al lado, ya no me hablaba en mi cabeza, sino que me hablaba por medio de las lecturas de la misa diaria. Pues yo no podía faltar a misa. Y empieza a ver en Agustín una consternación muy grande, porque empieza a ver realmente al Dios vivo, el Dios que escribió hace 2000 años el Nuevo Testamento y el Dios que escribió hace 3000 años el Antiguo Testamento, estaba actuando en mí. Entonces, que la razón entienda ese actuar de Dios es un desafío, es un desafío. Y ahí me quedé atorado como 15 días. Yo no daba crédito a que aquello estaba escrito, pero recién me pasaba. ¿Cómo esto que me pasaba estaba escrito desde hace 3000 años? Entonces, mi razón tenía ahí un choque muy grande. Esto no era fácil de digerir. Bueno, así seguía Agustín trabajando. Pero yo estaba enfocado y necio de volver a sentir esta presencia externa sensible. Y no se daba, y no se daba. Cuando Dios empezaba a trabajar dentro de mí. Y empezaban a ocurrir cosas muy extrañas, ¿no? En un amanecer, y en un atardecer, y en un paseo en el parque. Y Dios me empieza a comunicar sus atributos.
la ternura, la omnipotencia, eh, cómo la naturaleza participa en la misión de las criaturas, de cada una de nosotros. La naturaleza participa y está puesta a nuestra disposición para ello. Y empiezan a suceder cosas muy extrañas, algunas cosas que Dios le va comunicando a mi alma y que mi razón no termina de entender. Esa es la verdad. Pero bueno, al paso del tiempo, empiezo a entender que Dios estaba dentro de mí, no afuera. Ya no esta presencia sensible externa, sino que estaba aquí. Y empiezo a asimilar y entender esa idea. Mágica la idea. Exactamente. San Agustín tiene ese hermoso poema que el día de hoy no lo puedo leer porque termino llorando. Tarde te amé, tarde te amé. Esa belleza tan antigua de hace 3000 años también es una belleza nueva porque la tengo aquí hoy, reciente. Y yo por fuera te buscaba, ¿no? Pero tú estabas tan dentro de mí y yo seguía buscándote en lo creado. Exactamente. Es algo que todavía me cuesta mucho trabajo leer. Pero bueno, esa es la segunda conversión que dice San Agustín. La entrada a la vía iluminativa, empieza lo que es la oración de contemplación, y por dentro los hilos, de algún modo, de las lecturas en la Biblia, de los evangelios, hay ciertos hilos conductores que solitos se conectan por atrás. Ya no es la vía ascética aquella, ¿no? Para dejar, y ahora es la vía de entender, comunicarse y seguir yendo a misa y las liturgias, en fin. Toda esta experiencia duró 5 meses. Estuve con Dios 5 meses, día y noche. Había días que yo me levantaba con un sueño sumamente reparado y había unas costras aquí de sal de haber estado llorando de gozo toda la noche. Pero yo no me acordaba de nada. Yo nada más veía las costras de sal que me tenía que quitar con mucha agua tibia todas las mañanas, pero estaba el corazón alegre. Claro, esto es directamente en el espíritu. Dios no pasa por la razón. Él quiere transformar el alma. Entonces hay cosas que la razón solamente se aparta, se hace un ladito, ¿no? Porque no le corresponde. Y Dios trabaja en el alma. ¿Qué tanto hace? Bueno, hay que dejar pasar ese tiempo para que se asiente la experiencia. Y empiezan a suceder así muchas cosas extrañas que Dios me va comunicando y va capacitando. Y al final de ellas, después de estos 5 meses, como Superman, ¿no? Cuando está en la fortaleza de la soledad y que ahí Jorel lo va capacitando y le dice y le explica todo, y ya que termina toda su capacitación, sale el traje de Superman, ¿no? Ta, 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 con todas las luces. Pues así, igualito. Ya que te va terminando este lapso de tiempo, sale el traje del diaconado. Yo en mi vida supe que existía esa vocación. Y mi papá era sacerdote y teniendo todo ahí al lado de mí, Dios me la ocultó. Estaba escondido, yo no sabía que existía el diaconado permanente. Y ahí es cuando me lo muestra así el traje, pero con todos sus reflectores, así como diciendo, eso quiero que sea, diaconado permanente. Bueno, y para empezar esa misión, Dios me dice antes de irse, porque esta es la segunda parte de la experiencia, ve a esta iglesia y ahí te diré qué hacer. Justo como le dijeron a San Pablo, ve allá y ahí se te dirá qué hacer. Así me dijo, ve a tal iglesia y ahí se te dirá qué hacer. Y me manda a la iglesia aquella, que al principio era un terreno, y que después me recibe el sacerdote en la banqueta para confesarme, y resulta que llego a esa misma iglesia. Y era el mismo sacerdote que me confesó en la banqueta. Y entonces llego con el sacerdote y bueno, Dios me dio ciertas palabras, yo se las dije, y que Dios le habla a él también y también la recibió él también entendió el mensaje, esto es importante, porque de otro modo, él no me hubiera recibido, pues me recibió. Y empecé a ir a misa, aunque me quedaba más lejos de la iglesia que estaba, del santuario que está cerca de mi casa. Entonces, aunque fuera más lejos, había que ir ahí. Y empiezo a ir ahí, y empiezo a ir ahí. Esto fue un miércoles. Jueves, viernes y el sábado, al cuarto día de haber llegado ahí,
Me despierto 5 minutos antes de la misa porque no sonó mi celular, cosa que me extrañó. Como hoy no suena, si estaba puesta todos los días, porque la misa es todos los días y mi alarma estaba todos los días. Ese día no sonó. Me despierto a toda prisa, me subo al coche y empiezo a estornudar, pero efusivamente, raro. Pues no, yo tengo que ir a misa. Y me empieza a doler la cabeza, pero terriblemente un dolor de cabeza. ¿De dónde viene esto? Empiezo a toser. No, no, aquí hay algo extraño, me estoy enfermando de algo, pero yo tengo que ir a misa. Total, llegué a la misa y estando en la misa, una ansiedad que me quería sacar de ahí, que yo no entendía. Yo no terminaba de comprender, pero yo tenía que estar en la misa. Termina la misa y va saliendo el padre por el presbiterio con una escoba y con un Yo obviamente no iba a dejar que el padre barriera el presbiterio, mejor yo barro el presbiterio y que el padre se ponga a confesar a los fieles. Esa es la labor del padre. Yo con mucho gusto le ayudo a barrer el presbiterio. Entonces me voy con él y le digo, no, padre, permítame. Yo barro y usted vaya a confesar a las ovejas. Bueno, entonces me pongo a barrer el presbiterio. Y curiosamente, a las 2 horas yo seguía barriendo el presbiterio, porque es un presbiterio de piedra bastante grande, bastante amplio, y seguía barriendo. Y a las 2 horas, abajito del presbiterio, ya no había nadie en la iglesia. El padre estaba haciendo un exorcismo. Entonces resulta que el padre es el exorcista de la ciudad y estaba haciendo el exorcismo. Y el demonio me empieza a hablar por mis pecados, me reconoce por mis pecados y me empieza a pedir cuentas, que qué estoy haciendo yo ahí, que me vaya yo de ahí. Entonces entiendo por qué me sentía yo mal en la mañana, por qué que estaba yo estornudando, con dolor de cabeza, con tos, no sonó mi celular, ya sé quién no quería que estuviera yo ahí. Pues con mucho mayor razón me aferré y empecé a ir todos los días ahí a la misma hora, al mismo tiempo, y a los poquitos meses me dieron trabajo ahí, me contratan en la iglesia para mantenimiento y limpieza. Entonces, bueno, así entré yo a esa iglesia, ya no como fiel, sino como trabajador. No saben el trabajo tan pesado que es limpiar los baños en una iglesia después de una oración de liberación para 400 personas, porque Que es lo terrible. diga, que lo diga San Martín de Porres, ¿no? Exactamente. Era de verdad un trabajo durísimo, pero Dios me había mandado, yo no podía negarlo, ¿no? Contrariar o negar eso era decirle que no a Dios y a su plan. Pues había que darle con doble, ¿no? Y a limpiar la iglesia y a tenerla bonita y los jardines y la pintura y bueno, no, hombre, aquello para mí era la adoración y lo que más me gustaba es que Dios estaba ahí. Ahí estaba el Santísimo todo el tiempo y yo tenía acceso a él. Y entonces, aparte, el Padre me nombra ministro extraordinario en la Sagrada Comunión y me abren las puertas ahí, toda la comunidad. Entonces ya soy un miembro más y empiezo a ayudar en los exorcismos y empiezo a tener bonita la iglesia, empiezo a llevar la comunión a mis papás que estaban enfermos y empieza a desarrollarse ya estos inicios del diaconado, pero sin pedirlo. Para mí esto fue bien importante, el que no salga de mí. Tengo que dejar que Dios, que es el que tiene el volante de mi vida, me lleve a donde Él quiera. Y efectivamente, poco tiempo después, el párroco es el que me envía de parte de la parroquia y de toda la comunidad al diaconado. No es algo que yo levante la mano y diga, oiga, es que yo, y es que Dios me dijo, y es que yo tuve esta experiencia. De hecho, lo que estoy narrando ahorita, mi párroco, el exorcista, no lo sabe. Tiene episodios que le he contado, pero mi testimonio no lo tiene nadie. Si yo se lo hubiera dicho, hubiera sido meter mano negra para forzar que las cosas se dieran como yo pensaba. En cambio, si yo apago mi linterna en la oscuridad de la noche, puedo ver más fácil donde Dios alumbra. Ya sé en dónde es. Entonces, mi silencio de estos 5 o 6 años ha tenido ese motivo, ¿no? Ver que Dios realmente esté abriendo las puertas para donde quiere que yo vaya. Y efectivamente, ahí vamos caminando. Que el día de hoy
ya estamos en el diaconado, estamos apoyando en la iglesia, en la parroquia, en los apostolados, en el ministerio. Obviamente con un inmerecimiento muy grande. Esta es la parte que a mí me parte el alma, porque nada me diferencia de nadie. Yo he visto mi propio pecado enfrente de Dios. El hijo pródigo que regresa a casa ya no puede levantar la mirada ni contra los demás jornaleros ni contra su hermano que siempre se quedaron ahí. Eso es bien importante. Alguien que levanta la mirada, ya, perdió toda oportunidad. Y en cambio, no, es agachar y es decir, todo esto que me envía Dios es para purificarme lo que no me agrada. Y todo lo que me agrada es para los demás, tampoco es para mí. Entonces, más o menos este viene siendo el resumen, mi querido Will, de cómo la cosmovisión, Dios ha ido trabajando en esta arcilla que es igual a todas las demás, que es una arcilla que solo Él sabe para qué va a ser utilizada en la eternidad, y hay que dejarnos moldear por Dios, confiar en Él. En esa segunda conversión, que es donde se anestesia y todo desaparece, lo único que me sostuvo fue la primera conversión. Todas las demás ideas, emociones, memorias, recuerdos, todo desapareció. Era de veras algo sin sabor y sin entender muy, muy grande. Entonces, son fundamentos que Dios mismo es el que va poniendo y tenemos que confiar en Él. En una se purifica la fe, en otra se purifica la esperanza. San Juan de la Cruz nos dice, esta es la noche oscura de la fe y la noche oscura del sentido, pero todavía falta otra, el camino no está hecho, tenemos que seguir trabajando. Falta la noche oscura del sentido, del espíritu, y hay mucho que trabajar. Entonces, pues bueno, más o menos este es el resumen, ¿no? Me gustaría, y hay mil cosas que se pueden hablar y temas que se pueden tratar, pero bueno, tampoco soy bueno para eso y Dios se dedica a lo demás. Pues esto sería más o menos, Willard, cómo ha cambiado la visión de mi fe. Wow, mi hermano, no, wow, estoy aquí, pero como con tantas cosas, como que sí, que opinar, que agradecerte, sobre todo, mi hermano, porque de verdad que el hecho de que hayas tenido como la disposición, la valentía, el, el el dejarse llevar por Dios para contar esta historia de amor, hermano, con el Señor. De verdad que te lo agradezco y sobre todo pues por lo que nos dices, hermano, que esto es la primera vez que de verdad coges y te abres así como de una manera tan explícita y tan pública, porque pues bueno, mi canal no es que sea pues de números extrafalarios, pues, pero pues sí hay cierta cantidad de gente que obviamente sigue este canal y yo sé que las personas que puedan estar viendo esta entrevista en este momento y los que no vayan a ver más adelante, también van a pensar, obviamente desde la fe, van a pensar la bendición y el fruto, que son estas palabras, hermano, que nos acabas de compartir. Y es muy bonito porque, por ejemplo, mientras hablas, yo pensaba precisamente en eso, yo, uy, la noche oscura. Y ahora que lo mencionas, claro, totalmente. Es que, de hecho, yo siempre lo he dicho como que en la noche oscura hay personas que de pronto la pueden haber vivido y en algunos momentos de pronto no saber qué es lo que están atravesando. Y entonces hay personas que mencionan eso que tú decías, hermano, y yo siento que Dios me abandonó, o siento que Dios ya no me habla y todo eso. Y a veces a mí el Señor como que me dio las palabras, o sea, me las regaló como para cuando ha habido personas como que han mencionado esto, uno poder darles como ese alientico y decirles, hombre, de una manera pues como una analogía de lo que es algo muy común, y es como por ejemplo el estudio. Usted está en el colegio, en la universidad, ¿cierto? ¿Cuál es el momento en el que el profesor está más callado? El momento en el que el profesor está más en silencio, pues en el momento de la prueba, del examen, y es precisamente en ese mismo momento donde aunque el profesor esté callado, es el momento en el que más atención le está prestando a usted, para que no se vaya a copiar, ¿sí o no? Para que no esté lanzando la mira a ver qué, para que no haga trampa, sino que el profesor está confiando en que usted tiene la capacidad
de responder por esa prueba que el profesor le ha puesto. Y esos momentos son como esos silencios de Dios, que Él está ahí pendiente, pendiente de nosotros, pero esperando que nosotros podamos dar esa respuesta que Él está esperando de nosotros, porque confía en nosotros y porque sabe que podemos responder ante esa prueba que Él nos pone, porque bien, obviamente dicen las Escrituras que Dios no nos va a colocar a nosotros una cruz o una prueba con la que nosotros no seamos capaces. Entonces, y es algo que siempre nos ha enseñado la iglesia, y yo creo que ha quedado completamente demostrado en carne propia en el testimonio que nos ha compartido en este momento el hermano Agustín. Y bueno, y te quería preguntar precisamente en este momento, hermano, lo que habíamos dicho desde el principio para que de pronto los hermanos puedan tener como una idea más clara de lo que es el diaconado permanente, ¿cierto? Porque entonces algunos estarán diciendo, ay, ¿cómo así? Pero si él desde el principio dijo que estaba casado, ¿cómo así que un diácono casado? ¿Qué es eso? ¿Eso se puede o no se puede? No, pues que los religiosos no se pueden casar, ¿qué es eso? Más de uno de pronto podrá estar preguntando, ¿cierto? O los que de pronto sabemos nos dará como cierta risita como, hey, venga, no, hay que entenderlo, ¿cierto? Como muchas cosas en la iglesia que muchas personas transmiten de forma equivocada, pero que terminan creyendo de la iglesia lo que la iglesia no es o no enseña. Entonces, hermano Agustín, ¿nos puedes contar, por favor, qué es eso del diaconado permanente? Sí, así es, güey. El diaconado permanente es el primer grado del orden sacerdotal. La Iglesia Católica, desde la Biblia, menciona que no les daba tiempo a los apóstoles de servir las mesas, de atender a las viudas, a los huérfanos, y aparte dedicar su vida a la palabra, ¿no? A lo que es la consagración, la fracción del pan, las oraciones. Entonces, la iglesia ha establecido desde ese tiempo que nombraron a San Esteban como diácono. El diácono, la función del diácono es extender los brazos de los presbíteros y de los obispos, sobre todo el obispo, extender el brazo del obispo hacia la comunidad más necesitada, que es la huérfana, la viuda, los huérfanos y el extranjero. Eh, Consta del primer grado de orden sacerdotal, esto quiere decir que ya forma parte del clero, deja de ser un laico. Tiene mi esposa, por ejemplo, tiene que hacer una carta al obispo de que me da permiso, ¿no? Me cede para servir y atender al obispo. Eso ya involucra una obediencia. Esta parte de la obediencia creo que es vital. Yo la conocí desde muy pequeño, mi papá nos educó en esta parte de la obediencia a la autoridad y es un tema sumamente importante, el ser obedientes al obispo, así como el obispo es obediente al papa. Es una cadena de obediencia. Jesús nos muestra esta obediencia hasta una muerte de cruz. Entonces, no es debatible aquí, hay que ser obediente. La obediencia es uno de ellos. Y en este sacramento del orden sacerdotal, el diácono está facultado para poder bautizar, para poder casar, para celebrar el matrimonio, eh, para poder celebrar las exequias de los difuntos, para poder bendecir, para poder exponer el Santísimo, para celebrar la palabra en ausencia de un presbítero. El diácono está facultado para celebrar una misa, pero sin consagración y sin ofrecer las oraciones. Eh, es una configuración de Cristo siervo, el Cristo que vino a servir, el Cristo que le lava los pies a los discípulos. Ese es el diácono, el que prepara para que las cosas funcionen, para que las cosas fluyan, el que está atrás de bambalinas conectando los cables, ¿no? Y abriendo y cerrando cortinas y el telón y viendo que las palomitas en la tienda se vendan, para que todo fluya, sobre todo en la misa. El diácono es el que lee el Evangelio, aunque esté el obispo, el diácono lee el Evangelio, es el que predica la palabra de Dios, es el que da el saludo de paz, el que transmite esa paz a sus hermanos, eh, y en fin, puede hacer prácticamente lo mismo que hace el presbítero, pero no puede consagrar y no puede confesar. La configuración del presbítero es en persona de Cristo para ofrecer dones y sacrificios. El diácono no es para eso, el diácono es para servir. Y efectivamente,
puede estar casado si es que fue llamado cuando estuvo casado. Eso también lo menciona Pablo. Cada quien manténgase conforme fue llamado. Entonces hay unos que son célibes, hay diáconos que nunca se casaron y que ya no se pueden casar. Una vez que se hacen diáconos, que se ordenan diáconos, todos somos, por decirlo así, célibes. Yo que estoy casado, puedo seguir con mi esposa. Si mi esposa llegase a morir, yo tengo la opción de permanecer diácono o de aspirar al presbiterado, pero ya no me puedo casar con alguien más. Eh, y un sacerdote, cualquier presbítero, antes de ser ordenado presbítero, tiene que ser diácono. Entonces el diácono es el primer grado, el segundo grado es el presbítero y el tercer grado ya es el episcopado, el obispo. Más o menos así es como va el diácono. Las reglas dependen de cada conferencia episcopal. Hay unos que piden mínimo 15 años de casados, que no se tengan hijos pequeños, porque demandan mucho tener hijos pequeños y no es justo, pues, que la esposa haga todo eso mientras yo me voy a la iglesia. No, el testimonio del diácono empieza justamente en su casa, con su esposa, con sus hijos, y de ahí transmite hacia la iglesia comunitaria, a su comunidad, y de ahí se abra la diócesis. El diácono es más el aliado del obispo para ir a aquellas zonas donde no hay iglesia, donde hay que empezar alguna comunidad. Hay pocos sacerdotes hoy en día, cada vez hay menos vocaciones sacerdotales. Entonces este llamado empieza a ser pues muy eficaz y muy efectivo. ¿Qué otra pregunta podría haber? Creo que eso es del diaconado. Sí, no, me parece que es excelente, mi hermano, pero entonces en ese sentido, o sea, ¿es el obispo el que te asigna a la parroquia o es la parroquia que ya te corresponde por el territorio en el que vives como tal, dónde estás o qué? Porque, por ejemplo, tú nos decías que tú vives cerca de una parroquia, pero el diaconado lo estás ejerciendo en una parroquia que está más lejos. Entonces, ¿fue el sacerdote el que te pidió como diácono para esa parroquia? ¿El obispo dio permiso? ¿O cómo es esa cuestión de el diácono permanente, que obviamente es permanente porque ya está casado, entonces no puede obviamente aspirar al sacerdocio, ¿cierto? Al presbiterado. Entonces, en ese sentido, eh, si por ejemplo tú estás ahí en tu casa, mi hermano, y llega el obispo y te llama, bueno, necesito que vaya y sirva entonces en tal parroquia, bueno, esposita linda, chao, me tengo que ir, ¿es así o cómo es ese proceso, hermano? Cuéntanos un poco ahí sobre eso. Sí, así es. El envío lo hace el párroco y la comunidad. No es uno el que va, sino que es la comunidad, por ejemplo, en este caso, en el caso de Agustín, pues que lo vieron desde que limpiaba los baños, ¿no? Y que estaba cortando las plantitas y después empezó a dar la comunión y llevar la comunión a los enfermos y empezó a interactuar con esta comunidad tan necesitada de Dios. Y Dios se vale de este pobre instrumento para comunicar esa alegría y esa paz y la gente empieza a buscar a Agustín, pero es Dios a quien buscan, ¿no? Agustín empieza a ser un instrumento y empieza a ser espectador en su propia vida. Dios es el protagonista y el que empieza a hacer cosas que ni Agustín entiende, pero que la gente lo recibe. Más o menos así funciona. En cuanto a la obediencia, el párroco es el que envía, por lo tanto, el diácono debe primero servir en esa parroquia. ¿Por qué? Porque hay demasiada concurrencia y hay pocas manos. Entonces, generalmente el diácono regresa a esa parroquia ahora a celebrar como diácono, a participar como diácono dentro de esa comunidad, porque es una comunidad que se está expandiendo. Hay comunidades que están muy lejanas, pero que son 20, 30 personas, ¿no? Y que un diácono, por más que quiera estar ahí, no puede confesar y no puede consagrar. Entonces, tiene que trabajar pues como al ritmo con un presbítero, tiene que ser más o menos común. Si puede hacer una misa el sacerdote y a la siguiente misa se pone a confesar en lo que el diácono hace la celebración de la palabra y empiezan a intercalarse durante un domingo, por ejemplo, para abrir una comunidad. Pero una vez que el diácono está en su parroquia y está en funciones, puede ser que el obispo lo encomiende a otro lugar y le diga, a ver, yo necesito que vayas a tal lado. Si es posible, porque no siempre es posible, si es posible, adelante, se va.
Si no es posible por cuestiones que mis papás están enfermos y viven aquí cerca y no los puedo descuidar, entonces necesito estar un poco aquí, que me mande a otro lado. Depende de la situación, pero en teoría la disponibilidad tiene que darse, porque uno no es autollamado, está respondiendo a un llamado. Entonces, pues es difícil decirle a Dios no. Es algo que yo no me puedo dar el lujo. Yo no estoy aquí ni siquiera por mérito mío. Es más, yo desde mi primera decisión quizás ya debía haber muerto. En esa opción de eliges vivir o morir, si yo no hubiera estado en ese lugar, probablemente yo no estaría aquí. Entonces, todo he tenido que verlo como un regalo que bien podría no existir. Y bajo ese punto de que todo es un regalo, es difícil decirle a Dios no. Impresionante, qué bendición, hermano, todo esto que nos has querido de verdad regalar, porque es de mucha bendición y frutos para mí primero y para todos, obviamente, los que han estado escuchando pues durante esta transmisión, hermano, y los que van a ver, por ejemplo, también esta entrevista más adelante. Nada, mi hermano, agradecerte de verdad pues por este espacio, por tu tiempo. Me gustaría, hermano, ya que compartimos ese cariño tan grande con San Agustín, a tu tocayo y mi querido amigo San Agustín, compartir entonces con los hermanos esta pequeña canción de San Agustín y luego de la cancioncita, hermano, unas palabritas finales de tu parte, hermano, un consejo para el que está en este momento queriendo tomar esa decisión de pronto acceder al diaconado o que pueda estar pasando por alguna situación difícil. ¿Qué consejito de pronto le darías a los hermanos? Y ahí nos despedimos entonces para finalizar con esta excelente entrevista y este testimonio tan bonito y tan impresionante en este Preguntando se llega a Roma. Entonces, vámonos precisamente con esta canción de mi queridísimo amigo San Agustín, que se llama Nadie ama lo que no conoce. Vivía perdido, caminando entre mentiras, entre un mar de sombras que yo mismo me creía, y de tiempo en el vacío solo encontré oscuridad. El amor fue la respuesta, porque me dejé encontrar. Nadie ama lo que no conoce, dijo el gran San Agustín. Ama y haz lo que quieras. La medida del amor es amar sin fin. Ahora veo claro el camino de salvación, con la fe como escudo, mi tesoro es la oración.
sin ti Dios te ha creado y sin ti no puedes salvarte. Luchando cada día, perseverar es tu estandarte. Nadie ama lo que no conoce, dijo el gran San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Nadie ama lo que no conoce, dijo el gran San Agustín. Ama y haz lo que quieras. La medida del amor es amar sin fin. Es amar sin fin. Exactamente, mis hermanos, la medida del amor es amar sin fin. Mi hermano Agustín, unas palabritas finales para despedir este programa de Preguntando se llega a Roma en Enfoca tu Fe. Pues, ¿qué les podría yo aconsejar a mis hermanos? Me parece que hay que hacerse una pregunta que es muy, muy importante y es, ¿quién es la criatura que Dios pensó en mí desde antes de crear el mundo? ¿Ya soy esa criatura para la cual Dios me creó? Y partiendo de esa conciencia propia, pues si efectivamente busco a Dios con todo mi corazón. Yo creo que ese es el consejo más grande que puede haber, que todo nuestro ser esté enfocado en Dios, en buscar a Dios y cuando uno lo encuentre, en agradar a Dios. Él solito se va a encargar de lo demás, pero primero buscarlo con todo el corazón. Y pues al contrario, Will, primero darle las gracias a Dios por esta oportunidad, que bueno, que mis palabras, algunos de mis hermanos y sus corazones alberguen esta fe, esta esperanza y esta caridad para la cual Dios los ha llamado. Y muchas gracias a ti, Will, por este espacio, por esta oportunidad y sobre todo porque pues como pescador tú saliste, ¿no? Y con el anzuelo picaste, picaste. Entonces realmente, mi querido Will, estás en todo, aún con la vida que el mundo se pone en contra, pues bueno, hay doble admiración y doble gratitud para ti, amigo y hermano mío. Muchas gracias. No, mi hermano, muchas gracias a ti también, hermano, hombre, por estas palabras tan bonitas, por esa amistad, hermano, porque es que una cosa es lo que se puede, obviamente, ver acá en cámaras, en público y todo eso, pero las conversaciones, las charlas, el apoyo, la oración, el tomar del brazo y venga, que vamos a caminar juntos y todo esto, que no se ve en cámara, sino que está por detrás. Todo eso, mi hermano, hace que una amistad, una hermandad y siempre en Dios sea lo mejor. Y de verdad que le doy muchas gracias también a Dios, hermano, por haber propuesto en este caminar, tanto incluso para mi familia, para el canal, para las personas, hermano, que también se pueden en este momento beneficiar de una manera muy bonita con los frutos y la bendición de las palabras, hermano, que se han podido decir el día de hoy. Muchas gracias, hermanito. Al contrario, güey. Y para las personitas que en este momento están viendo esta transmisión especial, de verdad, muchas gracias, como siempre se los digo. Hay testimonios que de pronto se pueden hacer un poco más larguitos, pero que son de mucho beneficio, de mucha bendición. Entonces, los que se quedaron acá hasta el final, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, nos ayudan mucho si lo pueden compartir con otras personas, porque es de mucha bendición este testimonio. Recuerden entonces darle like, si no se han suscrito al canal, suscribirse. Y bueno, me despido hoy con mi gran amigo San Agustín y su tocayo Agustín Reynoso, diciéndole las palabras de acá, nuestro gran amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conocen. Y por eso, Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y recuerden que preguntando se llega a Roma. La Virgen los acompañe. Paz y bien. ¡Ánimo!